Ay, ay. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, muchachos? Me he reído con las fotos que acabo de ver de Oliver, creo. De Oliver, de Charlotte. Hola, hola, muchachos, ¿cómo estamos? Buenas tardes, ¿cómo están? Hola a todos, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo nos encontramos? Hola, hola. Hola, hola. Ah, por su cumpleaños. Ah, ya, ok, ok, ok. Mucho amor hay ahí. Hola, hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? ¿Qué tal? Llenitos, cansado, profesora. Sí, ¿no? Se siente, se siente. Pero ya llega ya la fecha de examen de admisión, ya llega el siglo repaso, ¿no? En unas semanitas, mira, ya estamos semana 16. Dos clasecitas más y terminamos nuestro ciclo semestral. Y comenzamos el repaso full práctica, ¿no? Ahí sí no te perdono nada, ahí sí todo tienes que responder. Te quedas callado, no avanzo hasta que respondas a ver fenómeno. Ahí sí, tiene que ser un repaso exigente, digno de un futuro cachimbo, ¿no? Claro, obvio, pues, ¿no? No va a ser pues un repaso para ver, a ver, voy a ver, profesora, si agarro no vacante, no. Un repaso digno de un futuro cachimbo, un repaso exigente, ¿no? A ver, hijo, hola, hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? Ah, bien, hijo, bien, de frío nomás aquí, de frío, pero ahí estamos, ¿no? Listo. Hola, hola, ¿cómo estamos, Nayeli? Buenas tardes. A ver, vamos a trabajar el día de hoy la lógica, ¿ya? Una disciplina filosófica, pero también considerada una ciencia, como vamos a ver en breve. Pero en este caso nos vamos a remitir únicamente a una parte de la lógica. San Marcos, dicho sea de paso, no pregunta más allá de, digamos, inferencias, ¿no? Falacias, pero no se trabaja pues una lógica operativa, es decir, una lógica proposicional, predicativa, ¿no? Eh, Más operativa, ¿no es cierto? Por ejemplo, la UNI, quizá también la Villarreal. Bueno, y si vienen preguntas sobre lógica un poco más ya, ay, ay, remitidas a la lógica predicativa, ¿no? En este caso, San Marcos ha estado preguntando por las inferencias, las falacias, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Ahora sí. A ver, hijo, empecemos. Fíjate entonces, la lógica es una disciplina filosófica que, como todas las disciplinas que vamos viendo hasta ahora, abordan un problema, ¿no? Una problemática central. En este caso, la lógica estudia la inferencia, ¿ya? Ahora, ¿qué es la inferencia? Una inferencia es un razonamiento, ¿ya? Un razonamiento. Ahora te voy a yo brindar en breve un ejemplo de inferencia, ¿no? Para que puedas entender. Pero entonces, la lógica es también llamada la ciencia de los razonamientos, ¿ya? Entonces voy a anotarlo por acá. La lógica es también llamada la ciencia de los razonamientos. Profesora, ¿por qué? Porque la lógica es considerada una ciencia también, ¿ya? Ciencia de los razonamientos. Es más, mira, la palabra lógica deriva del griego logos, que tú sabes que significa estudio, tratado, teoría, pero también logos significa razón, ¿ya? Entonces ahí viene el término, ¿no? Lógica, la ciencia de los razonamientos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué le interesa de un razonamiento? ¿Qué le interesa de una inferencia? Bueno, la lógica lo que le importa es si la inferencia, si el razonamiento es válido. Entonces lo que le importa es la validez de la inferencia, la validez de los razonamientos. No vayas a confundir validez con verdad, ¿ya? Validez y verdad son términos diferentes. Ahora te voy a explicar a qué nos referimos con validez y a qué con verdad, o con qué también podemos asociarlos. En este caso, fíjate, a la lógica lo que le importa es la validez.
¿no? Si un argumento, un razonamiento es válido o no lo es, si una inferencia es válida o no lo es, ¿ya? Ahora, ¿por qué a la lógica le interesa analizar los razonamientos? Porque muchas veces en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? Eh, hacemos pasar como razonamientos, ¿no? Argumentos o razonamientos que no lo son, ¿no? Podrían quizá persuadirnos de forma muy convincente psicológicamente de que están bien construidos. No obstante, pero si uno analiza su estructura lógica, su forma lógica, pues se va a dar cuenta de que no es válido. Por ejemplo, mira, te pongo una situación particular. Supongamos que Oliver, ¿no? Está trabajando en una, por ejemplo, en la empresa BCP, ¿ya? Pero la empresa BCP, ¿no? El banco BCP, acusa a Oliver de haberle robado, ¿ya? Entonces, Oliver es llevado a juicio, ¿ya? Entonces, supongamos que Nayeli es la abogada del banco BCP. Entonces, fíjate, Nayeli va a interrogar al acusado Oliver, ¿ya? Entonces, mira, Nayeli le va a hacer una pregunta, ya está, o le va a hacer la siguiente pregunta, mira. Entonces, Nayeli le pregunta, señor Oliver Sánchez, ¿usted le sigue robando a la empresa? Entonces Oliver, automáticamente responde, no le robo a la empresa. Entonces, Nayeli como abogada automáticamente reacciona de la siguiente manera. Señores, acabo de demostrar que el señor Oliver Sánchez le sigue robando a la empresa, o sea que no contento con haberle robado, ha continuado robándole a la empresa. Claramente, después de escuchar esta respuesta de Oliver y este interrogante de Nayeli como abogada, todo el auditorio, o sea, todos nosotros, pues terminamos aplaudiendo a Nayeli y decimos, caramba, el juicio ya se acabó así de rápido, qué abogada para más eficiente, ¿no? ¿Listo? Entonces nos convence a todos de que pues lo que acaba de hacer, ¿no? Es válido, ¿no? Por eso se dice nunca. Pero bueno, volviendo al tema, pues al ejemplo, ¿no? Entonces, claramente a todos nos convence lo que acaba de hacer, ¿no? La vuelve una buena abogada y todo el mundo se convence de lo que acaba de hacer Nayeli es válido, ¿no? Y que tan rápido solucionó el caso porque hizo que Oliver, ¿no? Termina, pues, afirmando o confirmando en este caso su delito. Sin embargo, si uno analiza bien la pregunta, se va a poder dar cuenta que esa es una pregunta inválida. Porque la pregunta dice, señor Oliver, ¿usted le sigue robando a la empresa? Fíjate que si tú respondes de forma afirmativa o negativa, ya está ahí en esa pregunta la respuesta. Mira, si te preguntan, ¿sigue usted robándole a la empresa? Supongamos que Oliver, ¿qué es lo que pasa? Le dice, no le robo. Ya está. ¿Listo? No robo. ¿Qué significa? Que no le ha seguido robando a la empresa, pero que antes sí lo hacía. Ahora, supongamos que Oliver se da cuenta, ¿no? De que respondiendo negativamente se está culpando. Entonces Oliver le dice, abogada, vuélvame a hacer la pregunta. Entonces Nayeli otra vez le vuelve a hacer la pregunta. Señor Oliver, ¿usted sigue robándole a la empresa? Y entonces Oliver analiza, bueno, antes le dije que no y fue culpable. Entonces ahora le voy a decir que sí. ¿Ya está? Sí. Peor, pues, Oliver termina manchándose, embarrándola más, porque le robó a la empresa y continúa robándole. Entonces, fíjate que tú, como respondas sí o no, fuerza Sofía. Pero fíjate, ya sea que respondas de forma afirmativa o negativa, la pregunta ya lleva implícita la respuesta. La pregunta ya es acusatoria. La pregunta no está bien formulada. Entonces, psicológicamente esta pregunta te persuade de que es válida, de que es correcta, de que es una buena pregunta. Pero si tú te pones a analizar su estructura, te vas a dar cuenta que esta pregunta es una falacia de pregunta compleja, una falacia que ya lleva implícita la respuesta que se espera. Si tú respondes no o sí, ya te estás culpando quieras o no.
Entonces fíjate, ya está, fíjate que la lógica aparece justamente como esa disciplina, como esa ciencia que estudia los razonamientos. ¿Con qué fin, con qué finalidad? Con el propósito de distinguirlo de aquellos enunciados que tengan la apariencia de ser válidos, pero que si uno analiza su estructura, pues se va a dar cuenta de que son inválidos, es decir, de que son incluso hasta falacias, ¿ya? Entonces, lo que la lógica estudia es la validez de un razonamiento, la validez de una inferencia, cuando un razonamiento es válido, ¿ya? Entonces, mira, yo te he colocado por aquí una definición de la lógica más completa. ¿Listo? A ver, vamos por acá. La lógica, mira, como te había dicho, es una disciplina filosófica, pero al mismo tiempo también es una ciencia formal. A ver si recordamos la clase el día domingo. El filósofo Mario Bunge realiza una clasificación de las ciencias, ¿no? De dos maneras. Una clasificación según el objeto de estudio y la otra según la función. Enfoquémonos en el objeto. Si la ciencia estudia objetos concretos, palpables mediante los sentidos, ¿cómo le llamamos a esas ciencias? A ver, si la ciencia estudia objetos concretos, ¿cómo le llamamos a esa ciencia? Clasificación de Mario Bunge. A ver, recordemos. Si la ciencia estudia entes concretos, entes concretos, palpables mediante los sentidos, ¿cómo le llamaremos a esas ciencias? A ver. ¿Cómo le llamamos? Ahí está, pues, a ver. A ver, no avanzo, ¿ah? Hasta que me dé la respuesta. ¿Cómo le llama Bunge a las ciencias que estudian entes concretos, entes palpables mediante los sentidos, entes perceptibles mediante los sentidos? Correcto, Gianfranco, por lo menos uno ahí. Ciencias fácticas, ya está, ciencias fácticas. Ahora, a la ciencia que estudia entes ideales, entes abstractos, las ciencias son llamadas por Bunge formales. Entonces, fíjate, la lógica es una ciencia formal. ¿Por qué? Porque estudia un objeto ideal, abstracto. En este caso, la inferencia o los razonamientos. Recuerda que un razonamiento o una inferencia es digamos, un constructo, ¿no? Formal, ideal. No se puede experimentar con ellos, ¿no? Listo, son razonamientos, son abstractos ideales. ¿Qué le importa? La validez de la inferencia, ¿ya? Saber si la inferencia es válida o no lo es, ¿ya? Ahora en breve yo te voy a explicar cuándo una inferencia es válida, ¿listo? Pero de momento ahí vamos señalando, ¿listo? Ahora, como ciencia estrictamente formal, la lógica, ojo, mira, solamente se interesa por la forma, por la estructura lógica de la inferencia y no se interesa por el contenido. A la lógica no le interesa el contenido de las inferencias, sino solo la estructura, la forma lógica, ¿ya? ¿Listo? Entonces, la lógica analiza la validez, la estructura, la forma lógica. No le importa el contenido de la inferencia. Para que se entienda esto último, vamos por acá. La inferencia. ¿Qué es la inferencia? Una inferencia es un razonamiento lógico, ¿ya? ¿Que consiste en qué cosa? Consiste en derivar, ¿no? La validez de una conclusión a partir de una o quizá más premisas. Entonces, fíjate, mira, ¿qué podríamos decir al respecto? Que una inferencia tiene la siguiente estructura. Ahí lo tienes, mira en la pantalla. Lo que tienes aquí es un ejemplo de inferencia, ¿ya? Esta es una inferencia. Una inferencia tiene dos partes. A la parte que está sobre la línea le llamamos premisas, que como dice el enunciado, por lo menos debe haber una premisa, ¿ya?
y a la parte que está debajo de la línea le llamamos conclusión. Ahora, ¿en qué consiste una inferencia? En derivar válidamente, ya está, derivar válidamente una conclusión a partir de una o más premisas. Entonces, fíjate, mira, tienes un ejemplo. Yo tengo aquí dos premisas. Premisa 1, todos los peces son animales acuáticos. Esa es una premisa, ¿ya? Premisa 2, los tiburones son peces. ¿Ya está? Entonces, si yo junto ambas, yo concluyo una idea. Yo tengo una conclusión, fusionando ambas, relacionando ambas. Entonces, si todos los peces son animales acuáticos y los tiburones son peces, entonces, por lo tanto, los tiburones son animales acuáticos. ¿Ya está? Fíjate que la conclusión ha derivado de las premisas. La conclusión ha derivado de las premisas. Hay una relación, una conexión lógica entre las premisas y la conclusión. ¿Listo? Entonces, cuando la inferencia, o mejor dicho, cuando la conclusión deriva, ¿ya?, de las premisas, esta inferencia se vuelve una inferencia válida. Cuando la conclusión deriva de las premisas, entonces hablamos de una inferencia válida. Al contrario, cuando la conclusión no deriva de las premisas, cuando no hay conexión entre las premisas y la conclusión, cuando se pierde la relación, esa inferencia será inválida. ¿Ya? Entonces, una inferencia es válida cuando la conclusión deriva de las premisas. Hay una conexión. Ahora, como la lógica es una ciencia formal, a la lógica no le interesa si este enunciado es verdadero o falso. A la lógica no le interesa si este enunciado es verdadero o falso. Y tampoco le interesa si este enunciado es verdadero o falso. ¿Qué significa? Que a la lógica no le importa el contenido de la inferencia. ¿Qué le importa, profesora? A la lógica lo que le importa es la estructura, es decir, le importa que la conclusión derive de las premisas, que haya conexión entre la premisa y la conclusión. ¿Ya está? Yo puedo colocar, por ejemplo, los peces, ¿no?, son humanos, si quieres, ¿ya? Puedo colocar, los tiburones son peces, por lo tanto los peces son humanos. Tú me dirás, profesora, pero eso es falso, correcto, pero la lógica no le interesa la verdad o falsedad de las premisas y la conclusión. Lo que le interesa es la estructura lógica, que la conclusión derive de las premisas. Eso es lo que le importa, ¿ya? Profesora, esto podría ser falso, correcto, podría ser falso, pero a la lógica no le importa si esto es falso, ¿ya? A la lógica no le importa si la conclusión es falsa. Lo que le importa es que la conclusión derive de las premisas, que haya conexión entre ambas. Eso es lo que le interesa a la lógica, la estructura, la forma, ¿ya? Entonces, volvemos por aquí, ya tienes el mismo ejemplo aquí. Este ejemplito que tienes en este esquema es una inferencia, ¿ya? Este ejemplo es una inferencia, ¿ya? Entonces, una inferencia está compuesta de premisas y de conclusión. Por lo menos, ¿cuántas premisas debe haber? Por lo menos una premisa. Entonces tienes aquí el mismo ejemplo, premisa 1, premisa 2 y la conclusión. ¿Qué sucedió con la conclusión? Deriva de forma necesaria de las dos premisas. Cuando hay conexión entre la premisa y la conclusión, entonces la inferencia será válida. Si no hay conexión entre la premisa y la conclusión, la inferencia será inválida. Por ejemplo, yo digo, todos los peces son animales acuáticos.
los tiburones son peces. ¿Ya está? Y concluyo, los tiburones son animales bellos. Fíjate, ¿qué pasó con la conclusión? Profesora, la conclusión que los tiburones sean bellos no deriva de las dos primeras premisas. Por lo tanto, si no hay conexión entre premisa y conclusión, entonces será una inferencia inválida. ¿Ya? Entonces, no te olvides. Una inferencia es un razonamiento, ¿ya está? Compuesto de premisas y de conclusión. Una inferencia es un razonamiento que consiste en derivar la validez de una inferencia a partir de una o más premisas. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Se entiende la idea? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya, vamos con dos ejemplos para ver si se capta la idea. ¿Ya? A ver, veamos. Vamos por acá. Hemos dicho que una inferencia va a ser válida cuando la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Vamos con un ejemplo. Premisa 1. Las plantas necesitan agua para vivir. ¿Estamos? Premisa 2. Las rosas son plantas. Completa el esquema. ¿Cuál será la conclusión? ¿Cuál debería ser la conclusión para que esta inferencia sea válida? ¿Cuál tendría que ser la conclusión para que esa inferencia sea válida? A ver, ¿cuál tendría que ser la conclusión? Recuerda que la conclusión debe ser una consecuencia de las premisas. Entonces, ¿cuál debería ahí ser la conclusión para que dicha inferencia sea válida? Vamos, completa. ¿Cuál sería? Gianfranco me dice, profesora, las rosas, correcto, las rosas necesitan agua para vivir. Entonces, fíjate que la conclusión deriva de las premisas. A la lógica lo que le importa es que justamente la conclusión derive de las premisas. A la lógica no le importa si esta oración es verdadera o es falsa, ¿ya? Puede que esta oración, si vamos a la realidad, sea falso, ¿no? Puede que las rosas o las plantas no necesiten agua para vivir. Bueno, es un caso hipotético. Puede que esto sea falso. Puede que esto sea verdadero y puede que esto sea falso. Pero fíjate, a la lógica no le importa la verdad o la falsedad. A la lógica lo que le importa es la estructura, que la conclusión derive de las premisas, que haya conexión entre las premisas y la conclusión. Por ejemplo, si yo te digo, todos los hombres son mortales. ¿Ya está? Premisa 1. Y te digo, premisa 2. Abel es hombre. Listo. ¿Cuál tendría que ser la conclusión? Que derive necesariamente de las premisas. A ver, ¿cuál tendría que ser la conclusión? Claro, que Abel es mortal. Entonces, fíjate, esta es una conclusión que deriva de las premisas. Hay una conexión entre la premisa y la conclusión. Hay una conexión. La conclusión deriva necesariamente de las premisas. ¿Ya está? Pero, ¿qué sucedería si, por ejemplo, yo digo, Abel es delgado? ¿Qué sucedió con la conclusión? La conclusión no deriva de las premisas. Profesora, pero esto es verdad, correcto, esto es verdad, profesora, y esto es verdad, profesora, ya, ya está bien. Pero a la lógica no le importa el contenido. A la lógica lo que le importa es que la conclusión derive de las premisas. Y que Abel es delgado no deriva de las dos premisas primeras. Por lo tanto, a la lógica le importa la validez, ¿no es cierto? A la lógica le importa la validez del razonamiento, de la inferencia, ¿ya? A la lógica no le importa la verdad o falsedad, no le importa el contenido. E insisto en esto porque ha venido en examen de admisión, ¿no? Como ciencia formal, solo se interesa por la forma, por la estructura lógica. Es decir, ¿qué es lo que le importa? Que la conclusión derive de las premisas. No le importa el contenido.
¿Ya está? No le importa el contenido, solo la estructura, solo la forma. ¿Ya? Entonces ahí tenemos, hijo, ¿ah? Ahí tienes entonces la definición de una inferencia, ¿no? Un razonamiento que consiste en derivar la validez de una conclusión a partir de una o más premisas. Recuerda que una inferencia puede ser válida o puede ser inválida. ¿Cuándo es válida? Cuando la conclusión deriva de las premisas. ¿Cuándo una inferencia será inválida? Cuando una inferencia será inválida, cuando la conclusión no deriva de las premisas, como el ejemplo que estoy borrando ahorita, ¿no? ¿Ya está? ¿Listo? Ahí está. No deriva de las... Cuando no hay conexión lógica entre la premisa y la conclusión, ¿ya? Cuando no hay... No se conectan. Por ejemplo, las falacias de atingencia son falacias, son razonamientos inválidos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en las falacias de atingencia, ¿ya? No hay conexión lógica entre la premisa y la conclusión. Por ejemplo, mira este caso, ¿no? Cuando subes al taxi te dicen, señor, póngase su cinturón de seguridad. Esta es la conclusión. El que te dice que te pongas el cinturón quiere que te lo pongas, esa es su conclusión. Pero cuando le preguntas por qué, es decir, cuando le preguntas por la causa, en lugar de darte una justificación lógica, te dice, es que me van a poner multa, ¿no? En lugar que te dé una respuesta lógica, ¿no? Como por ejemplo, bueno, señor, en caso de accidente, el riesgo, la probabilidad de muerte es menor, ¿no? ¿Ya está? Entonces, en lugar de darte una razón lógica, coherente, recurren, ¿no? Al miedo, ¿no? Al temor de que lo puedan multar. Entonces, fíjate que aquí no hay conexión lógica, ¿ya? Las falacias de atingencia, hay una más bien apelación al miedo, ¿no? Tengo miedo que me multen, pues señor, póngase su cinturón. Entonces, ¿qué tiene que ver el que te pongas el cinturón con la multa? En realidad el cinturón cumple la función de protección de la vida, pero claro, el miedo a la multa hace que finalmente las personas cedan a ponerse el cinturón. Pero si uno analiza lógicamente, ¿no es cierto? Se va a dar cuenta de que no hay ninguna conexión lógica. Profesora, pero en el día a día hacemos eso. Cuando alguien me dice ponte el cinturón porque me van a multar, yo no voy analizándole su razonamiento, yo no voy diciéndole, señor, en el campo de la lógica, lo que usted acaba de decir no es correcto. En el campo de la lógica es una falacia lo que usted ha dicho. No, hijo, tú no vas por la vida así. En nuestro lenguaje cotidiano nosotros incurrimos en muchas falacias a propósito, un montón, ¿ya? ¿Listo? Pero a veces no nos damos cuenta. Hoy te voy a decir cuáles son esas falacias en las que incurrimos muchas veces, ¿ya? Pero entonces, lo que yo quiero señalarte es que una inferencia va a ser inválida cuando ya no hay conexión lógica entre la conclusión y las premisas, ¿ya? Luego te voy a mostrar un grupo, digamos, amplio de falacias donde no vas a encontrar esta conexión, ¿ya? Pero de momento ahí lo dejo. Listo, voy resumiendo hasta aquí todo lo que vamos avanzando. Recuerda, la lógica es la disciplina que reflexiona sobre la inferencia, sobre los razonamientos. ¿Qué le interesa del razonamiento? Si es válido o es inválido, ¿ya? ¿Listo? La inferencia tiene dos partes. La inferencia se compone de premisas y se compone de conclusión. ¿Ya está? ¿Listo? A ver, pregunta para ustedes. ¿Cuándo una inferencia es válida? ¿Cuándo una inferencia es válida? A ver, según lo que acabamos de decir, ¿cuándo una inferencia es válida? A ver, a ver, a ver, a ver. Cuando deriva de las... ¿Quién? ¿Quién deriva? Pues vamos, respuesta concreta y completa. Correcto. Una inferencia es válida, profesora, cuando la conclusión deriva de las premisas, cuando hay conexión. ¿Ya? Si no hay conexión, profesora, entonces será una inferencia inválida. ¿Correcto? ¿Estamos hasta aquí? Pregunta, ¿a la lógica le importa la verdad o falsedad o la validez o invalidez? ¿Qué le importa a la lógica? ¿A la lógica le importa la verdad o la validez? Correcto, la validez. Pregunta, ¿las inferencias son verdaderas o falsas o válidas o inválidas? Una inferencia es verdadera o falsa
O válida o inválida. Claro, válida o inválida. ¿Ya? ¿Cuáles son las dos partes de una inferencia? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las dos partes? Las premisas y la conclusión. A ver si recuerdas, por lo menos, ¿cuántas premisas debe tener una inferencia? ¿Cuántas premisas debe tener una inferencia? Por lo menos debe tener una, ¿ya? Una premisa. Profesora, deme ejemplos con una premisa. Más adelantito. Primero quiero terminar un puntito aquí y luego voy con ejemplos de inferencia con una premisa, ¿ya? Pero hasta aquí, no te olvides. La lógica ciencia formal estudia los razonamientos, las inferencias. La inferencia tiene premisas y conclusión. Y la inferencia puede ser válida o inválida. Es válida si la conclusión deriva de las premisas. ¿Cuántas premisas debe tener una inferencia? Por lo menos una. ¿Ya? Por lo menos una. Listo. Entonces, como hasta aquí se entiende, vamos a añadir un poco más de información. Fíjate. Si tú analizas esta oración solita, ya está, vamos al contenido si quieres. Si tú analizas esta oración solita y la sacas de la inferencia, entonces vas a tener todos, ya está, todos los peces son animales acuáticos. Mira, si tú sacas esta oración, ¿no?, de la inferencia, esta oración solita recibe un nombre. ¿Qué nombre, profesora? Esta oración solita recibe el nombre de proposición. Lo mismo ocurre con esta otra oración. Si tú la analizas solita, 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 sin considerar la parte de una inferencia, esta oración, los tiburones son peces, esta oración también es una proposición. ¿Ya está? Y finalmente, esta otra oración que está en la conclusión, los tiburones son animales acuáticos, esta también es una proposición. ¿Qué, profesora? ¿Me está diciendo entonces que hay proposiciones que se llaman premisas y que hay proposiciones que se llaman conclusión? Sí. Y anota eso bien, porque esto vino en el último proceso de examen de admisión. ¿Ya está? Las proposiciones se dividen en dos grupos. Hay proposiciones, es más, mira, hasta voy a cambiar de color para que puedas tú notar ahí la diferencia. Las proposiciones se dividen en dos grupos. Hay proposiciones que se llaman premisas y hay proposiciones que se llaman conclusión. ¿Ya está? Entonces, una premisa es una conclusión, pero una premisa es una proposición. Una conclusión es también una proposición. Que vamos a decir que las inferencias se componen de proposiciones. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, esta oración solita es una proposición. Entonces, tienes aquí tres proposiciones. A un grupo de las proposiciones les llamamos premisas y a otro grupo le llamamos conclusión. Ahora, ¿qué vendría a ser una proposición? Una proposición es una oración aseverativa. Es una oración que afirma o niega algo de la realidad. Entonces, una oración es, digamos, una proposición es una oración que describe algo de la realidad. Y como describe o asevera algo de la realidad, puede ser verdadera o falsa. ¿De qué depende de que una proposición sea verdadera o sea falsa? Pues de que yo vaya a la realidad y lo compruebe. ¿Ya está? Yo vaya a la realidad y lo compruebe. Por ejemplo, si yo te digo, la pizarra, ¿ya? La pizarra es blanca. Profesora, esta es una proposición, ¿correcto? Porque está describiendo algo que existe en la realidad. Pero esta proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Para saber si una proposición es verdadera o falsa, pues hay que ir a los hechos, hay que ir a la realidad.
Profesora, yo observo que la pizarra es blanca, entonces esta será una proposición verdadera. ¿Listo? Ahora, fíjate aquí. Yo te digo, la biología es una ciencia social. Profesora, ¿esta es una oración? Por supuesto, esta es una oración. Ya está, describe algo que existe en la realidad. Pero profesora, cuando yo voy a la realidad, esto no se puede comprobar, ¿no? La biología, mejor dicho, cuando yo voy a la realidad, yo compruebo que la biología no es una ciencia social, sino que es una ciencia natural. Por lo tanto, esta es una proposición que, habiendo corroborado en la realidad, es falsa. ¿Ya está? Una proposición puede ser verdadera o puede ser falsa. Profesora, ejemplos de no proposiciones. Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Sócrates, ya está, Sócrates vuela los viernes por la noche. ¿Ya está? ¿Listo? Profesora, pero está describiendo a Sócrates, ya. Pero una cualidad de Sócrates es que vuela los viernes por la noche. ¿Puedes corroborar esa información en la realidad? ¿Puedes saber si esto es verdadero o falso? ¿Puedes ir y corroborarlo en la realidad? Bueno, profesora, pero si lo analizo, el volar no es una cualidad de Sócrates, entonces esta no es una proposición, esta es una pseudo proposición, porque no se puede corroborar en los hechos. Otro ejemplo de pseudo proposición. Ay, te quiero. Cada día te quiero más. Profesor, ¿esta es una proposición? Tampoco, porque no se puede comprobar en la realidad su verdad o falsedad, por lo tanto es una pseudo proposición. Por ejemplo, otra. Pienso, luego existo. A ver, anda, corrobora esto en la realidad. Bueno, no se puede, profesora. También, pseudoproposición. No se puede corroborar. ¿Te das cuenta? Entonces, las proposiciones se caracterizan por ser verdaderas o falsas. ¿Cómo sé que es verdadera? Porque voy a la realidad y lo compruebo. ¿Cómo sé que es falsa? Porque voy a la realidad y lo compruebo. Entonces, las proposiciones son o verdaderas o son falsas, ¿ya? O son verdaderas o son falsas. ¿Listo? Ahí tenemos. Pero si lo vemos ampliamente, ¿a la lógica le interesa que esta proposición sea verdadera o sea falsa? No, a la lógica no le interesa si es verdadera o es falsa. A la lógica tampoco le interesa que esta proposición sea verdadera o sea falsa. No le importa que mucho menos esta conclusión sea verdadera o sea falsa. A la lógica no le importa. A la lógica lo que le importa es solo la estructura, ¿ya? La lógica lo que le importa es que la conclusión derive de las premisas. Ahora, si las proposiciones de las que se compone son falsas, pues eso no le importa a la lógica. Yo podría haber colocado, ¿no? En mi enunciado, ¿no? Para utilizar este ejemplo de la biología es una ciencia social, ¿no? Podría haber colocado, ¿no? Todas las ciencias que estudian entes concretos son ciencias sociales, ¿ya? ¿Listo? La biología estudia entes concretos, por lo tanto la biología es una ciencia social. Fíjate que lo que yo acabo de decir, si lo vamos a la experiencia y lo corroboramos, todo lo que acabo de decir es falso. Porque no todas, mira, si yo lo ordeno, premisa 1, premisa 2 y conclusión. Yo acabo de decir, todas las ciencias que estudian entes concretos son ciencias sociales. Luego, la biología estudia entes concretos. Por lo tanto, la biología es una ciencia social. Fíjate que esta oración es falsa, porque no todas las ciencias estudian entes concretos y no todas las ciencias que estudian entes concretos son ciencias sociales, porque también están las ciencias naturales. Entonces, esta es una proposición falsa. La biología, estudia entes concretos. Esto es verdadero. La biología es una ciencia social, profesor, esto es falso.
Fíjate que aquí yo tengo una inferencia válida porque la conclusión deriva de las premisas. Tengo una inferencia válida, pero compuesta de proposiciones que son verdaderas y falsas. ¿Ya está? Entonces, lo que trato de decirte, hijo, es que a la lógica no le importa la verdad o falsedad de las proposiciones. A la lógica le interesa solo la forma, la estructura, que la conclusión derive de las premisas. ¿Ya? Sería bacán, ya, que todas sean verdaderas, como en este ejemplo que yo te he colocado aquí. Como tú puedes ver, aquí todas son verdaderas, ¿no? Todas son verdaderas. Ya, pero a la lógica eso no le compete. A la lógica no le importa determinar si son verdaderas o falsas. Verdad o falsedad, eso le corresponde a las proposiciones. A la lógica lo que le importa es solo la estructura, que la conclusión derive de las premisas. ¿Ya? Resumimos, vamos retomando, porque esto es importante y porque al menos es lo que me importa que quede claro toda vez que he venido en exámenes de admisión. ¿Ya? A ver, vamos, manos al teclado. Primera pregunta, ¿listo? Primera pregunta, a ver, ¿qué estudia la lógica? ¿Cuál es su objeto de estudio? Mencióname solo el objeto, el objeto. Vamos, vamos, manos al teclado. ¿Qué estudia? Solo el objeto, solo el objeto. ¿La validez? No, no estudia la validez. ¿Qué estudia? Estudia la inferencia, ¿correcto? Sinónimo de inferencia, razonamiento. Ahora, ¿qué de la inferencia le importa? ¿Qué de la inferencia le importa? Su validez. ¿Ya está? A la lógica le importa la validez de la inferencia. ¿Listo? Pregunta. ¿De qué está compuesta una inferencia? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es la estructura de una inferencia? Una inferencia está compuesta de premisas y de conclusión. Por lo menos, ¿cuántas premisas debe tener una inferencia? Por lo menos una. Pregunta, ¿cuándo una inferencia es válida? ¿Cuándo una inferencia es válida? Cuando la conclusión, no Brigitte, te estás confundiendo con las proposiciones, yo estoy preguntando por las inferencias. Cuando la conclusión deriva de quiénes? De las premisas. ¿Ya está? ¿Listo? Ahí está, la conclusión deriva de las premisas. Pregunta, ¿a la lógica le importa la forma o el contenido? ¿La estructura o el contenido? Correcto, solo la forma, solo la estructura. ¿Ya? ¿Listo? Pero a ver, pregunta, tanto las premisas como la conclusión, en el fondo son, ¿qué son? Tanto las premisas como la conclusión son, correcto, proposiciones. ¿Ya está? Ahora, una pregunta, ¿una proposición es válida o inválida o verdadera o falsa? ¿Las proposiciones son válidas o inválidas o verdaderas o falsas? Correcto, las proposiciones son verdaderas o falsas. Pregunta, ¿de qué depende que una proposición sea verdadera? ¿De qué depende? Correcto, Brigitte, ahora sí, de que se compruebe en la realidad. ¿Ya está? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Cuántos tipos de proposiciones existen? Dentro de una inferencia, dos. Existen las proposiciones que se llaman premisas y las proposiciones que se llaman conclusión, dentro de una inferencia. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entiende la idea, hijo? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Una última pregunta. ¿La inferencia es válida o inválida o verdadera o falsa? ¿Una inferencia es válida o inválida o verdadera o falsa? Correcto, válida o inválida. ¿Quiénes son verdaderas o falsas? ¿Quiénes son verdaderas o falsas? Correcto, las proposiciones. Excelente, muchachos. ¿Ya está? Excelente. ¿Listo? Ahora sí. ¿Continuamos entonces? ¿Se entiende la idea, no? Ya, continuamos. Fíjate, vamos por aquí, con los tipos de proposiciones.
Con los tipos de inferencia. Ay, ya, un ratito. Ahora termino. Listo. Tenemos entonces dos tipos de inferencia. Tenemos la inferencia deductiva y tenemos la inferencia inductiva. ¿Ya? Inferencia deductiva y la inferencia inductiva. ¿Listo? Recuerda que las inferencias siempre van a estar compuestas de premisa y de conclusión. ¿Ya? ¿Por qué se caracteriza una inferencia deductiva? Tú ya sabes que la deducción es el método que consiste en ir de lo general a lo particular. Esa es, digamos, que la regla que tú ya te aprendiste de memoria, ¿no? ¿Qué es la deducción? Aquello, profesora, que va de lo general a lo particular. Ya te aprendiste eso. La estructura. Pero aquí vamos a añadirle una información adicional, ¿ya? Una inferencia deductiva es aquella cuya conclusión deriva de forma necesaria de las premisas. Es decir, entre la conclusión y la premisa hay una conexión necesaria. ¿Cómo es eso, profesora? Mira, hijo, te voy a dar dos ejemplos para que se entienda. Fíjate. Premisa 1. Todos los filósofos son ateos. Fíjate que estoy partiendo de una premisa general, porque en las inferencias deductivas hay que partir de lo general. Todos los filósofos son ateos. ¿Ya? Conclusión. Algunos ateos son filósofos. ¿Cómo es eso, profesora? Mira, si esto lo llevamos a un gráfico, tendremos lo siguiente. Tenemos el grupo de ateos, que vendría a ser el todo, y dice que dentro del grupo de los ateos, todos los filósofos son ateos. ¿Estamos? Todos los filósofos son ateos. ¿Listo? Luego, la conclusión es, si bien todos los filósofos son ateos, no todos los ateos son filósofos. Algunos ateos son filósofos, pero otros ateos serán quizás científicos. Algunos ateos, no sé, pues serán otro tipo de personas, ¿no? Entonces, fíjate, si bien la premisa es todos los filósofos son ateos, la conclusión será que algunos ateos son filósofos, porque puede que hayan científicos que sean ateos. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú analizas, la premisa es general y la conclusión es particular, porque estamos yendo a algunos, de todos vamos al algunos. ¿Ya está? Entonces la estructura se cumple de lo general a lo particular, se cumple la estructura. Ahora, lo siguiente que se cumple es la característica de la conclusión. ¿Y cuál es la característica de la conclusión? Que la conclusión deriva necesariamente de las premisas. Hay una conexión lógica aquí, ¿no? Hay un carácter de necesidad en la conclusión. La conclusión puede ser así, no puede ser de otra manera. Hay una conexión entre la premisa y la conclusión, una conexión de necesidad. Entonces la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, ¿no? Se da de esa manera y no podría darse de otra, y solamente esa conclusión es la única a la que se puede arribar. Vamos con otro ejemplo. Todos los hombres son mortales. Premisa 1. Premisa 2. Claudio es hombre. La conclusión sería Claudio es mortal. Fíjate, otra vez he partido de lo general y he arribado a lo particular. La estructura se cumple, de lo general a lo particular. Pero lo que también se cumple es que la conclusión deriva, ¿no?, de forma necesaria de las premisas. La conclusión solamente puede ser de un modo y no puede ser de otro. La conclusión única que podría darse a partir de estas dos premisas, la única conclusión que puede darse es que Claudio es mortal. No hay otra conclusión. Es de un modo y no permite ser de otro.
La conclusión solo es una. Y esa conclusión se sigue de las dos premisas. Yo no podría colocar, Claudio es sexy, profesora. No, porque entonces eso ya no sería una inferencia, porque no habría conexión. Pero si tú te das cuenta que hay una conexión lógica, se conectan las premisas y la conclusión solo admite ser de una sola manera, no permite otra más, ¿no? Todos los hombres son mortales. Claudio es hombre. No hay otra conclusión más que Claudio sea mortal. No se permite otra más. Entonces, la conclusión deriva de forma necesaria, de un modo y no de otro, de las premisas. ¿Ya? Ahora, aquí tienes una inferencia con una premisa. Y en el siguiente ejemplo tienes, ¿no? Una inferencia deductiva con más de una premisa. Aquellas inferencias que tengan solo una premisa, las llamaremos inferencias deductivas inmediatas. Deductivas porque ya sabes que la estructura se mantiene de lo general a lo particular. Inmediata porque solamente tiene una premisa. Ahora, aquellas inferencias deductivas que tengan más de una premisa, por ejemplo, aquí tienes dos premisas, les llamaremos inferencias deductivas porque la estructura es de lo general a lo particular, pero le llamaremos mediatas. ¿Por qué mediatas? Más de una premisa. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos ejemplos de inferencias deductivas. Inmediatas si solamente tiene una premisa y mediatas si hay más de una premisa. ¿Ya? Recuerda que la siguiente característica, además de la estructura, es que la conclusión derive necesariamente de las premisas. No se admite otra conclusión que no sea esta. No hay más. ¿Ya? Listo. Vamos por acá ahora, mira, con las inferencias inductivas. Tú conoces ya la estructura. Una inferencia inductiva es aquella que va de lo particular a lo general. Tú ya la conoces, ¿no? La estructura. Pero ahora fíjate, la conclusión tiene otra característica. La conclusión ya no se sigue necesariamente de las premisas, ya no hay una conexión de necesidad, sino que ahora la conclusión deriva de las premisas, sí, pero solo en términos de probabilidad. Ya no como necesidad, sino como probabilidad. ¿Cómo es eso, profesora? Mira, vamos con un ejemplo para que se entienda la diferencia. Otra vez te doy dos ejemplos, ¿ya? A ver, premisa 1. La vacuna fue aplicada con éxito al paciente Gianfranco. ¿Ya? Voy a completar, mira, incluso aquí. ¿Listo? La vacuna fue aplicada con éxito al paciente Gianfranco. Fíjate que yo estoy partiendo de un caso particular del paciente Gianfranco y estoy aseverando que la vacuna resultó exitosa en él. ¿Listo? Ahora, a partir de este caso particular, yo concluyo algo general. ¿Cuál será mi conclusión general? La siguiente. La vacuna será aplicada con éxito a todos los demás pacientes. ¿Qué estoy haciendo? Estoy saliendo del paciente Gianfranco y estoy llegando a la totalidad de los pacientes, de lo particular a lo general. La estructura se cumple de lo particular a lo general. Si la vacuna fue aplicada con éxito al paciente Gianfranco, será aplicada también con éxito a todos los demás. ¿Ya? Entonces, fíjate, la estructura se mantiene. Pero ahora bien, muchachos, pregunta para ustedes. El que la vacuna sea aplicada con éxito al paciente Gianfranco, ¿significa que necesariamente será aplicada con éxito a todos los demás pacientes? ¿Sí o no? No, profesora. Puede que vacunen, por ejemplo, a Zaida y la vacuna no tenga éxito en Zaida. Puede que vacunen a Abel y a Abel la vacuna no le funcione. Es más, hasta le genere problemas peores, ¿no? ¿Ya está? Entonces, profesora, la conclusión no se sigue de forma necesaria. No porque le funcionó a Gianfranco significa que necesariamente a todos los demás le va a funcionar.
Por lo tanto, la conclusión no es necesaria, no se deriva necesariamente. Lo que nosotros podríamos decir es que probablemente, ya está, un grado de verdad, no certeza, sino probabilidad. Probablemente la vacuna será aplicada con éxito a los demás pacientes. Fíjate que si yo cambio el necesaria por el probablemente, la situación cambia. Porque yo digo, la vacuna fue aplicada con éxito al paciente Gianfranco. Por lo tanto, probablemente, si yo les aplico la vacuna a los demás pacientes, tenga éxito. Fíjate que este probablemente nos habla de un grado de certeza. Ese probablemente deja margen de error, deja posibilidad del error. Ese probablemente deja abierta la posibilidad de que a algunos les funcione y a otros no. Pero entonces, fíjate que la conclusión aquí tiene un carácter de probabilidad, no de certeza. Tú mismo me acabas de decir, profesor, el que a Gianfranco le haya funcionado no significa que necesariamente a todos les vaya a funcionar. Pero si yo te digo, todos los hombres son mortales, Claudio es mortal, por lo tanto, la única conclusión que se deriva es que Claudio es mortal. No hay otra conclusión. La conclusión sí deriva necesariamente de las premisas. En cambio, en la inferencia inductiva, la conclusión solo tiene un carácter de probabilidad, no de certeza. Lo mismo ocurre con este otro ejemplo. Mira, premisa 1. El plástico se dilata con el calor. Estoy hablando de un solo elemento particular. Premisa 2. La madera se dilata con el calor. Otro caso particular. Premisa 3. El metal se dilata con el calor. Profesor, acá hay 3. Ya te dije, por lo menos solamente debe haber una. ¿Ya? Ya, y así podemos seguir contando más casos particulares. Pregunta, ¿cuál sería la conclusión aquí? ¿Cuál tendría que ser la conclusión? ¿Cuál debería ahí ser la conclusión? El plástico se dilata con el calor, la madera se dilata con el calor, el metal se dilata con el calor. Y así yo sigo. ¿Cuál debería ser la conclusión? Probablemente todos los, no solo metales, porque tenemos plástico y tenemos madera. Probablemente todos los cuerpos o todos los objetos se dilaten con el calor. Entonces, fíjate, la conclusión solo tiene un carácter de probabilidad en una inferencia inductiva, probablemente. Porque una cosa es cierta, el que el plástico se dilate con el calor, la madera se dilate con el calor, el metal se dilate con el calor. De estos 3 se deriva que necesariamente todos los cuerpos se dilaten con el calor. ¿Podemos acaso corroborar que necesariamente todos los cuerpos se dilaten con el calor? ¿Podremos corroborarlo? ¿Es posible? No, no podemos. Entonces la conclusión no deriva de forma necesaria de las premisas. A lo mucho lo que yo puedo decir es, bueno, como el plástico se dilata con el calor, la madera se dilata con el calor, el metal se dilata con el calor, bueno, pues probablemente todos los demás cuerpos también se dilaten con el calor. Pero fíjate que este probablemente ya deja margen de error, deja abierta la posibilidad de que uno se dilaten y que quizá hay un objeto que no. Pero entonces lo que yo quiero que tú entiendas es que aquí no hay carácter de necesidad. La conclusión solo tiene un carácter de probabilidad, no más, ¿ya? Por eso de alguna forma se explica un poco la crítica que le realizó Popper a los inductivistas. Tú recuerdas que los inductivistas decían, a partir de casos particulares, ¿no?, del neopositivismo, se pueden construir leyes científicas. Entonces ellos decían, hay que partir de casos particulares y hay que construir un enunciado universal general, ¿no? De lo particular a lo general. ¿Listo? Ahí tenemos. Pero entonces Popper decía, ¿por qué tú llegas a un enunciado general si no se pueden corroborar todos y cada uno de los casos? Por ejemplo, el que tú sueltes supongamos, el que yo ponga el plástico al calor y se dilate, el que pongas la madera al calor y se dilate,
el que pongas el metal y se dilate con el calor, no se sigue necesariamente que entonces todos los cuerpos se dilaten con el calor. No se puede, porque para empezar no hemos corroborado todos y cada uno de los cuerpos. ¿O hay alguien que sí lo ha hecho? No, nadie. Por lo tanto, Popper decía, no puedes tú partir de 100 casos que hayas corroborado y decir que necesariamente todos los cuerpos se van a dilatar con el calor. No se puede, porque nadie lo ha corroborado. Por lo tanto, a lo mucho, lo único que se puede decir es que probablemente todos los cuerpos se dilaten con el calor. Pero ese probablemente ya deja margen de error, deja abierta la posibilidad de que sea así o que quizá no sea así. ¿Ya? Deja abierta la posibilidad de que haya cuerpos que no se dilaten con el calor. ¿Estamos? Listo. Ahora, tienes aquí, voy a colocar, no te olvides, término de probabilidad, no más. Hay un grado de certeza, probabilidad. Lo mismo ocurre aquí, ¿ya? Solo probabilidades. Pero la conclusión no es necesaria, ¿ya? Listo. Ahora, como puedes darte cuenta, en el primer ejemplo hay una premisa y en el segundo más de una premisa. A ver, ayúdame. Dale nombre a este primer ejemplo, al que tiene una premisa. Dale nombre. ¿Cómo se llamaría? Nombre completo, Gianfranco. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Nombre completo. Ya sabemos que es inmediata, pero si tú lo dejas como inmediata, podrías confundirla con las otras inferencias que acabamos de ver. Por eso tienes que darle su nombre completo. ¿Cuál sería su nombre completo? Claro, esta ya sería una inferencia inductiva inmediata. Inmediata, ¿por qué? Porque tiene una premisa. Inductiva, ¿por qué? Por la estructura, de lo particular a lo general. A ver, al siguiente, dale nombre. ¿Cómo se llamaría el siguiente ejemplo? A ver, Abelcito, ¿cómo sería? Ahí está Sofía, ¿no? Inferencia inductiva mediata. Profesora, ¿por qué mediata? Porque tiene más de una premisa. ¿Por qué inductiva? Porque va de lo particular a lo general. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces ahí tienes los dos tipos de inferencias. Inferencias inductivas y las inferencias deductivas. Las inferencias deductivas van de lo general a lo particular, pero su conclusión deriva necesariamente de las premisas. En cambio, las inferencias inductivas, ¿no? Parten de lo particular y se llega a un enunciado general. Pero ese enunciado general, es decir, la conclusión, solo tiene un carácter de probabilidad. ¿Ya? Listo. ¿Hasta aquí se entiende la idea? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? A ver, a ver. ¿Se entiende? Vamos a ir ahí con un ejemplo de tu material, ¿no? Ya viene el repaso, hijo, ¿ah? Tú tienes ahí para lucirte resolviendo tu material práctico de clase, pero en el repaso ya todo esto tú ya debes recordarlo, ¿ah? Yo voy a asumir que tú ya has estudiado y yo asumo nomás a que tú ya sabes, ¿ah? Ya no te voy a estar explicando otra vez por punto, yo ya asumo que tú ya lo sabes y yo avanzo en función de eso. ¿Y por qué yo lo asumo? Porque te estoy enseñando. ¿Listo? Te estoy explicando el detalle cada uno. ¿Ya? Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos los dos tipos de inferencia. ¿Ya? Su definición, su estructura, los tipos, ¿no? Ya sabemos cuándo una inferencia es válida, cuándo podría ser inválida. Vamos a pasar ahora, muchachos, por aquí a las falacias. ¿Ya? Falacias no formales. ¿Qué son las falacias, profesora? Las falacias, muchachos, son razonamientos lógicamente inválidos. ¿Ya? Una falacia es una inferencia, es un razonamiento inválido, lógicamente. Aunque psicológicamente es muy persuasiva. Te hace pensar que está correcta, que está bien, pero si tú analizas de fondo su estructura, no lo está. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, una falacia es un razonamiento inválido, aunque psicológicamente es persuasivo. Se presenta como si fuese correcto,
pero al ser analizado cuidadosamente, cuando analiza su estructura, su forma, resulta no serlo, ¿ya? Ahora, las falacias, muchachos, se cometen en nuestro lenguaje cotidiano, ¿ya? En nuestro lenguaje diario, en nuestro lenguaje ordinario. ¿Listo? Ahí cometemos falacias. A veces las falacias se cometen sin ninguna intención de engaño. Por ejemplo, en nuestro lenguaje ordinario. Nosotros, como te vas a dar cuenta, incurrimos en una gran cantidad de falacias, ¿ya? Pero claro, quien te escucha no se percata de que lo que estás diciendo son falacias porque tampoco conoce de ello. Pero alguien que conoce puede fácilmente identificar que son argumentos falaces. Las falacias entonces, mira, se cometen sin intención de engaño, ¿no? Sin darnos cuenta de que hemos incurrido en falacias. A esas falacias se las llama paralogismos. Pero también, muchachos, las falacias a veces se cometen con intención de engaño. Hay gente que recurre a las falacias como un artilugio, por ejemplo, en el ámbito legal. La pregunta que yo te hice al inicio de la clase, ¿usted le sigue robando a la empresa? ¿No? A cualquiera que escuche esa pregunta, automáticamente en un juicio dirá, bravo, qué buena abogada, resolvió el caso rapidito, porque te hace creer, ¿no? De que lo que te está, de que la pregunta está bien formulada, psicológicamente es persuasiva, pero si tú te pones a analizar su estructura lógica, te vas a dar cuenta que no lo es. Pero entonces hay quienes cometen falacias con intención de engaño, con intención de persuadir, a sabiendas que lo que están haciendo es incorrecto, es inválido. ¿Ya? Ahí tienes entonces. Los sofistas, por ejemplo, ¿no? A ver, existen dos tipos de falacias no formales. Las falacias de atingencia, que son las falacias que se caracterizan porque son justamente las falacias en donde no hay conexión lógica entre la premisa y la conclusión. Entonces yo puedo tener por aquí una premisa, dos premisas, pero la conclusión no deriva de las premisas. ¿Ya está? No hay conexión, no deriva. ¿Listo? No tienen nada que ver. La conclusión no proviene de las premisas, ¿ya? Pero también existen las falacias de ambigüedad, que son las falacias que en realidad se generan por el mal uso del lenguaje, ¿ya? Como vamos a ver a continuación. Vamos por aquí entonces a empezar con las falacias de atingencia donde no hay conexión lógica entre las premisas y la conclusión, ¿ya? A ver, una de las es la falacia adverecundia. Dame un segundo, hijo, se me ha secado la garganta, estoy hace rato. Un minutito y empezamos con la falacia, ¿ya? Trae un vasito de agua. Tú también puedes ir al bañito, tomar un vasito de agua para comenzar con esta segunda parte, ¿ya? Listo, hijo, ahora sí, mira. Falacias adverecundia. Que no te asuste el nombre, ¿ah? En realidad, sencillos son, ¿ah? A ver, mira. Las falacias adverecundia son falacias en las que queremos concluir algo, pero apelando a falsas autoridades, incluso incompetentes en el tema que queremos concluir. Entonces, yo quiero concluir algo, ¿no? Tengo una conclusión, pero mis premisas son, ¿no? Yo quiero concluir algo, pero yo apelo a la
autoridad. Apelo a una falsa autoridad, incluso hasta incompetente, te decía, en el tema que quiero defender. Entonces, cuando uno analiza lógicamente la conclusión con la autoridad, se da cuenta que aquí no hay ninguna conexión lógica. Entonces, palabra clave, falacias ad verecundiam, las falacias en donde se apela a una autoridad para validar una idea. Por ejemplo, los comerciales son expertos incurriendo en este tipo de falacias, ¿ya? Los comerciales donde te venden algún tipo de producto, ¿no? Head and Shoulders, ¿no? ¿Listo? Y te colocan ahí, por ejemplo, a Mari Carmen Marín, ¿no? Y entonces Mari Carmen Marín hace el comercial, dice cabello liso y sedoso. Entonces, ¿qué quiere el producto? ¿Qué quiere Head and Shoulders? Que compre su producto. Pero para hacerlo, ¿a qué apelan? A una famosa, a un personaje, a una autoridad, que ni siquiera es competente en el tema, porque ni siquiera esta persona famosa sabe sobre la real, digamos, composición del producto que está promocionando y digamos, de los beneficios o de qué tanto perjudica la salud de la persona. Simplemente la colocan como una autoridad, una referencia para que las personas la vean y compren el producto. Entonces tú te dejas persuadir por ello al ver su cabello liso y sedoso y dice, ay, lo dijo la Mari Carmen Marín, si a ella le ha quedado su pelo así, a mí también me va a quedar así, me compro el shampoo y te lo compras. Pero cuando tú te percatas que era una falacia, cuando vas a bañarte y tu cabello no te queda como el de ella, sino que con el pasar de los días hasta calvo te vas quedando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que esta era una falacia, porque te estaba persuadiendo de algo psicológicamente, pero lógicamente ahí no había nada de razón, ¿no? Falacias ad verecundiam, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Como Nobel de Literatura recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Imagínate tú a Mario Vargas Llosa recomendando que utilicemos vino tinto para combatir la caspa. Hay mucha gente que sin comprobarlo agarra el vino tinto y se echa todo a la cabeza. Y cuando tú le preguntas, oye, ¿qué estás haciendo? Ah, estoy eliminando la caspa. ¿Y por qué haces eso? Ah, es que el premio Nobel de Literatura lo ha dicho. Y si él lo ha dicho, ay, es por algo. Además, no cualquier persona, es el premio Nobel. ¿Qué tiene que ver que sea premio Nobel con tu cabello, oye, con la caspa? Si ni siquiera especialista es. Entonces te das cuenta, las falacias en las que queremos validar una idea apelando a una autoridad. Por ejemplo, los diarios suelen cometer este tipo de falacias. Hace algunos meses, a propósito de la candidatura para la presidencia, ¿no? Ustedes deben recordar que, por ejemplo, el diario El Comercio colocó un titular. Bueno, el diario El Comercio es campeón, digamos, recurriendo en falacias, ¿ah? Muchas veces. Pero hubo un titular que llamó la atención. Justo ya para las elecciones presidenciales, el diario El Comercio puso en su titular, primera plana, ¿no? Premio Nobel de Literatura dice que no votemos, sugiere que no votemos por el comunismo, ¿no? Entonces, el Premio Nobel de Literatura sugiere al pueblo peruano que no vote por el comunismo. Esa advertencia y la foto de Mario Vargas Llosa con su premio ahí Nobel, ¿no? Claramente es una falacia ad verecundiam, porque están apelando a la autoridad de Vargas Llosa para validar la idea de que tú no debas votar por un candidato que a lo mejor no era el favorito del diario El Comercio. Pero para que ellos puedan validar esa idea, ¿qué hacen? ¿Te dan razones lógicas? No, recurren a la autoridad de la figura de Vargas Llosa. Yo no sé si ustedes recuerdan de ese episodio. A veces yo, usualmente, cada vez que hago falacias suelo seleccionar imágenes, fotos y las reúno todas, ¿no? Y a veces los muestro en el salón, en clases presenciales. Solía hacer eso, ¿no? Ahora en las clases virtuales trato de colocar ahí algunas ideas, videos, ¿no? Cuando divido esta clase en dos y me extiendo ampliamente y muestro comerciales para que puedas ver ahí la falacia, pero es fácil darse cuenta, ¿no? Cuando se requiere apelar a autoridades para validar un argumento. ¿Ya está? Hay mucha gente que, por ejemplo, solía decir hace algunos años, hoy ya no se percibe tanto, pero por ejemplo, cuando niños a veces incurríamos en estas falacias, ¿no? Tenía yo, recuerdo muy bien, un amigo pequeño
que tenía, digamos, hoy en día podríamos decirlo abiertamente, era gay, ¿no? Pero en aquellos tiempos, cuando éramos niños, ¿no? Nuestros padres nos inculcaban esa idea de que estos son personas amaneradas, de que deben comportarse bien y cosas por el estilo. A tal punto incluso que cada vez que nos veían con un compañero, un amigo digamos, de esta opción, que ni siquiera el niño lo tenía definido para empezar, nuestros padres nos decían, no te juntes con él, no hables con él. Y a veces uno cuando niño, ¿no? Entonces, no hay que hablarle, no hay que hablarle, no. ¿Y por qué? No es que mi mamá lo ha dicho, mi mamá me ha dicho, el padre de mi iglesia lo ha dicho. A veces se apelan a autoridades que no tienen nada que ver con el asunto, falacias ad verecundia. ¿Ya está? Entonces ahí incurrimos en este tipo de hechos, ¿no? En ese tipo de falacias, ¿no? Por ejemplo, ahí en el caso, ¿no? Isaac Newton era un científico genial y creía en Dios, ¿no? Entonces, fíjate, estamos queriendo defender la idea de que debamos creer en Dios. ¿Y por qué? Apelamos a la autoridad de Isaac Newton. ¿Te das cuenta? Hay gente que hace eso, ¿ah? ¿Listo? O por ejemplo, esta respuesta, ¿no? Es claro que la indeterminación no existe. El mismo Albert Einstein dijo que Dios no juega a los dados. ¿Te das cuenta? Queremos validar una idea, pero apelando a la autoridad de Albert Einstein. Pero un detalle es importante remarcar acá, hijo. Cuando tú ingreses a la universidad y tengas que hacer trabajos de investigación, vas a tener que apelar a alguna autoridad, digamos, para poder continuar tu investigación. Pero aquí hay que tener mucho cuidado, porque una apelación a una autoridad o a una teoría se vuelve una falacia cuando apelamos a autoridades incompetentes en el tema, ¿ya? Pero cuando tú ingreses a la universidad, tú vas a tener que considerar lo que dijeron, por ejemplo, tal científico, tal filósofo, tal personaje, y eso aporta en tu investigación. Pero tu investigación no debe basarse en lo que dijo tal persona y cerrarte en un fanatismo a defender tal punto porque él lo dijo. No, eso no sería una investigación rigurosa, ¿ya? Entonces, si yo tengo en cuenta, por ejemplo, la teoría de la evolución, la considero como para nutrir mi propio punto de vista. Entonces, no se vaya a confundir. Es falacia cuando apelamos a autoridades incompetentes en el tema, cuando apelamos a autoridades que no tienen nada que ver con el asunto que estamos queriendo defender. En la Edad Media era muy común estas falacias, ¿ya? El lema de la Edad Media o de la filosofía medieval era Magister Dixit. Si el maestro lo dice, así debe ser, ¿no? Entonces había esa tendencia que si la iglesia determinaba una verdad, así es. Recuerda que en la edad Media la iglesia era la autoridad máxima. Por lo tanto, si la iglesia afirmaba tal cosa, así era y había que acatar. Oye, ¿por qué dices eso? La iglesia lo ha dicho. Oye, ¿por qué debe gobernar él? Ah, porque así la iglesia. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Ahí tenemos las falacias ad verecundiam, ¿no? Listo. Luego tenemos por aquí las falacias ad misericordia. Y en esta falacia tú eres campeón, eres experto. Estas son las falacias donde recurrimos a la pena, la lástima, la compasión para dar válida una idea. Entonces seguimos la estructura. Yo quiero concluir algo, pero para, digamos, justificar ese algo, recurro a qué? A la pena, a la lástima, a la compasión. Por ejemplo, un niño incurre en falacias ad misericordiam sin siquiera saberlo. Cuando de repente su profesora le pide, a ver, dame tu cuaderno para revisarlo, y el niño comienza a llorar. No me jale, por favor, mi gatito se murió. ¿Te das cuenta? ¿Qué tiene que ver tu gatito con que no te desapruebe? Pero a veces en nuestro lenguaje ordinario recurrimos a este tipo de falacias, ¿no? Por ejemplo, tú eres experto en esas falacias. Mamá, ¿me deja salir hoy sábado por la noche? No, hijo, no puede salir, ¿no? No, hija, no puede salir. Mami, ¿pero por qué? No, hija, no puede salir. Ay, mami, ¿pero por qué? Nunca me das permiso para salir a mí. Yo solo me la paso estudiando todo el día, no puede ser. ¿No? Ahí tiene, pues tú eres experto en esta falacia. Tú la persuades a tu mamá con la pena, la compasión, y entonces tu mamá te mira y dice, ay, ya hijo, anda, pero no lo hace por una razón lógica, sino que lo hace por pena ya. O por ejemplo, cuando te terminan, ¿no? Terminamos. Y en lugar de tú dar razones lógicas de por qué no deberían separarse, tú comienzas a apelar a la lástima. No me dejes, mi amor,
Es que si tú me dejas, mi vida no tiene sentido, ¿no? Yo me voy a matar si no está. Ahí tienes, pues, fenómeno. Experto en estas falacias eres tú. Y te ríes porque sabes que es cierto. Ya está. Ya, profesora, pare, ¿no? Por ejemplo, quien también incurre en este tipo de falacias son en este caso los vendedores, que en algunos casos suben digamos, a los buses a venderte algún producto, pero antes de venderte el producto te cuentan toda su historia, una historia trágica, ¿no? Hay uno que otro que incluso sube a los buses con su parlante y su melodía de fondo, ¿no? El Titanic, ¿no? Esas melodías así tristes. Y te cuentan su historia, ¿no? Señores, acabo de llegar recién ¿no? De provincia, ¿no? O acabo de llegar de Venezuela, ¿no? Y te cuentan su historia trágica, ¿no? Entonces, mijito, entonces está mal, ¿no? Necesito comprarle su medicina. Y entonces es como que te tocan al corazón, ¿no? Entonces tú dices, no, le voy a colaborar. ¿Ya está? Profesor, ¿acaso eso está mal? Acá tienes que distinguir. No estamos diciendo que lo que esta persona está haciendo sea bueno o malo. Recuerda que la disciplina que se encarga de analizar si ese comportamiento es bueno o malo es la ética. Esto es lógica, hijo. Aquí lo que estamos analizando es el argumento, la forma de razonar, de argumentar de la gente. Entonces tú puedes darte cuenta aquí que lógicamente lo que está haciendo esta persona recurriendo a la pena, a la lástima, para que tú le compres un producto, lógicamente eso es inválido. Lógicamente ese razonamiento es inválido, es una falacia. Pero no estamos diciendo que lo que esté haciendo él sea malo, ¿ya? Esto no es ética, hijo, esto es lógica. Yo no estoy evaluando su comportamiento, estoy evaluando su razonamiento, ¿ya? Entonces no vais a confundir. Ahí tenemos entonces. O por ejemplo aquí, ¿no? Señor policía, no me multe, por favor. Yo voy a la iglesia todos los días, soy un ciudadano ejemplar y tengo 2 hijitos. Si usted me multa, no tendré que darle qué comer a mis hijos, señor. Ahí incluso lloras, ¿no? Ya el policía, ya, señor, ya vaya, vaya. Apelamos a la pena, la compasión, la lástima, ¿no? Hay gente que incurre en este tipo de falacias sin intención, pero hay otros campeones que recurren a este tipo de falacias con intención de engañar. Hay mucha gente que sube a los buses, te cuenta su historia, pero a veces te quieren conmover y lo logran, pero a veces engañan, ¿no? Hay muchas veces en que tú lloras, por ejemplo, y lo haces sabiendo que llorando puedes conseguir algo. Así que, por eso te decía, las falacias se cometen con intención o sin intención, ¿ya? Y tú cometes estas falacias de ambas maneras, ¿no? Ahí está, listo, más realista, ¿no? Falacias ad baculum. Estas son las falacias, muchachos, donde apelamos a la fuerza, al temor, al miedo, a la amenaza, a la coacción para validar una conclusión. Yo quiero algo, quiero concluir algo, pero apelo a qué? A la fuerza, al miedo, a la amenaza. ¿Ya está? Al miedo, a la amenaza. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Señor profesor, apruebe a mi hijo Jonathan. Yo sé que todo el año se la ha pasado sin estudiar, pero por favor, es su último año de colegio. Apruébelo, profesor. No, señora, no lo voy a aprobar. Su hijo se la ha pasado todo el año, ¿no? Sin estudiar, no hay forma de que pueda aprobarlo. Señor profesor, mi hijito es mi único hijo. Ya va a ingresar a la universidad. Mire, señora, yo conozco sobre lógica y usted está incurriendo en falacias ad misericordia, no me va a convencer. Profesor conoce, ¿no? Ah, bueno, profesor. ¿Está bien? Bueno, no hay problema, profesor. Bueno, yo solamente voy a hacerle un pequeño comentario, ¿no? Un mínimo comentario. Bueno, profesor, yo solamente quiero recordarle que tengo familiares trabajando en el Ministerio de Educación. No vaya usted a perder su trabajo. Nomás es un pequeño comentario, un minúsculo comentario. Ya quedará en usted, profesor. ¡Ah! Uy, no, señora, 20, su hijo está aprobado. Lo aprobamos, señora. ¿Te das cuenta?
Este segundo caso es una falacia ad baculum. Apelamos al miedo, a la amenaza, a la coacción para validar un argumento. Si volvemos al ejemplo del bus, ¿a quién no le ha pasado que, por ejemplo, sube un bus y sube una persona a pedirte alguna ayuda? Pero antes de hacerlo o pedirte ayuda, te dice que, señores, hace poquito acabo de salir, hace 2 horas acabo de salir del penal Piedras Gordas por hurto agravado y por asesinato, ¿no? Entonces, ¿no? Apelan al miedo, a la amenaza, para que tú termines ayudándoles, ¿no? ¿Y qué es lo que hace uno? Ah, toma, 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 toma. Como a mí que me pasó después de tiempo, mira, durante toda la pandemia, si no salía, y bueno, y si salía me movilizaba en taxis, pero ya con el paso del tiempo tomé un bus, ¿no? Y para mi mala suerte, la vez que tomé el bus, subió un tipo, ¿no? Con un cuchillo en el short que lo tenía tapado con el polo. Y entonces el Señor nos decía, ¿no? Que vengo a pedirle su ayuda, que yo no soy ratero, y incluso nos enseñaba cuáles eran las técnicas de aquellas personas que subían a robar o que te podían robar, ¿no? Ya está. Entonces el Señor decía, pero yo no quiero volver al penal, eso yo ya no hago, eso hacen los otros, yo ya estoy cambiando mi vida. Entonces, y se levanta el polo. Si yo tengo aquí esto y saco el cuchillo, hijo, y todo el mundo se quedó. ¡Ah! Y si yo tengo esto aquí, no es porque quiera robar, sino que lo tengo por una cuestión de seguridad, ¿no? Y de otro lado, no te voy a robar. Este cuchillo simplemente está aquí como mi compañero, porque yo me he acostumbrado a él, ¿no? Entonces yo lo que quiero es tu ayuda para no recurrir en estas cosas, porque yo ya no quiero hacer eso, ¿no? Hijo, eso fue un robo. El Señor dijo que no quería robarnos, pero con su cuchillo ahí y psicológicamente, pues, logró robarnos. Fue un robo, ¿no? Fue un robo disimulado, pero finalmente todos en el carro terminaron dándole una moneda por lo menos. Entonces nos robó, hijo, nos robó, pero su robo fue disimulado. Entonces, ahí tienes, ¿no? La falacia es ad baculum, ¿no? Apelación al miedo, ¿no? Sí, hijo, chamare, después de tanto tiempo vuelvo a viajar en bus y es lo que me pasa hoy. Más salada, pero así es, pues, ¿no? O acá, ¿no? Mira, también me pasó en la avenida Venezuela, ¿no? Ah, sí, pues, Jorgito, Jordan, perdón. Ahora que lo mencionas, sí. Y eso no es nuevo. En realidad eso ya es hace mucho, me refiero con Callao. Mira tú, en el cruce de la avenida Venezuela con la avenida Universitaria, ahí se suelen subir. Yo me acuerdo mis épocas de vida universitaria, ¿no? Y recuerdo muy bien que, por ejemplo, aquí se subían y vendían sus golosinas, sus cosas, pero subían con el mismo discurso. No sé si creo que hasta ahora lo hacen, porque a veces cuando he pasado por esa zona, para dirigirme a otro lugar, veo que siguen subiendo y siguen recurriendo a lo mismo, ¿no? Pero claro, no lo hacen con un cuchillo como lo hizo ese señor que subió al carro, ¿no? En fin, ya está, ahí tienes, ¿no? ¿Dónde más se comete falacias ad baculum? Por ejemplo, cuando te dejan un comunicado abajo de tu puerta de la municipalidad, ¿no? Vecino de San Martín de Porres, saque su basura de 4 a 8. Si saca su basura más allá de las 8 será multado. Entonces, fíjate que esta es una falacia ad baculum, porque están apelando al miedo, a la amenaza, para que tú no saques tu basura más allá de las 8. Se apela a la multa. Entonces, cuando tú quieres sacar tu basura más allá de las 8, no, mejor no lo hago, la multa, la multa, la multa. ¿Te das cuenta? Ya está. Se apela el miedo a la amenaza, ¿no? O por ejemplo aquí, ¿no? Póngase el cinturón de seguridad. ¿Por qué? Es que me van a multar, señor. Apelación al miedo, ¿no? Como el ejemplo que te puse hace un rato, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos. Falacias ad populum, de apelación a la mayoría, ¿no? Si la mayoría lo dice, entonces es por algo, ¿no? Populum viene de pueblo, ¿no? Apelación a la opinión de la mayoría de la gente, ¿no? Del pueblo. Por ejemplo, ¿no? No sé si te ha pasado que de repente se estrenó una película, ¿no? Como en su momento pasó, Asumare, ¿no? Cuando se estrenó esta película Asumare. Un montón de gente fue a verla. Y no faltó alguien que dijo, oye, ¿has ido a ver a Asumare? No, no he ido.
Tienes que ir. ¿Y por qué? Es que es buena. Ah, mira, es buena. Sí, ¿tú la has ido a ver? No. ¿Y cómo sabes que es buena? Ay, es que mucha gente ha ido a verla. Y si tanta gente ha ido a verla, debe ser por algo, debe ser buena. Ah, mira. Ya, esta es una falacia ad populum, porque estás apelando a la opinión de la mayoría, a lo que ves de la mayoría. ¿Ya está? Entonces, hay personas que, digamos, sostienen ideas apelando a la mayoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los mítines populistas, ¿no? Los políticos en candidaturas, ¿no? Suelen recurrir a estas falacias, apelan al calor popular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué necesita el pueblo? Agua, agua y desagüe. Entonces, le doy agua y desagüe. Apelas al calor popular. ¿Qué necesita el pueblo? Ingreso directo a San Marcos. Le doy ingreso directo a San Marcos. Entonces apelan al calor popular, pero cuando uno se da cuenta de que es falacia, cuando finalmente llega a ocupar el cargo público, el cargo político y no cumple sus promesas. Entonces el pueblo reniega, ¿por qué no cumple tus promesas? Es que en realidad no es que no lo cumpla, sino es que en realidad nunca tuvo la intención de hacerlo. Como lo dice Maquiavelo, a veces los políticos tienen que apelar hasta el engaño para lograr conseguir el poder. ¿Ya? Falacias ad populum. Y tú eres experto también en esto, ¿ah? ¿No? Por ejemplo, estas situaciones en las que yo también yo lo voy a hacer y porque, ay, es que a mis amigos si mis amigos lo hacen, yo también puedo hacer. Si mis amigos van a una fiesta COVID, no les pasa nada, a mí tampoco. Apelamos a las mayorías, ¿ya? Estos somos expertos, ¿ah? La mayoría de científicos son ateos, ¿no? Entonces hay que ser ateos porque tanto no pueden equivocarse. Millones de personas tienen fe en Dios, ¿no? Entonces hay que creer en Dios porque tantos no pueden equivocarse. ¿Te das cuenta? Apelamos a las mayorías, ¿no? A una mayor cantidad de gente, ¿no? ¿Listo? Ahí tenemos. Como dice el dicho, ¿no? Vox populi, vox dei, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Falacia dominem es la falacia contra el hombre, contra la persona. Es decir, en lugar de responder al argumento de la persona, atacamos, ¿no? Respondemos atacando la vida personal de la misma persona, ¿no? Por ejemplo, aquí, esta chica dice, ¿no? No me gustan que maten a los animales, merecen vivir igual que nosotros. Y supongamos que ella da sus razones. Lo que este joven debería hacer es responder al argumento, a las ideas. Pero cuando se incurre en falacia dominem, cuando en lugar de responder a las ideas, atacamos la vida personal de la persona que asumió dicha idea. Entonces esta chica dice que no deberíamos matar a los animales porque ellos deberían vivir igual que nosotros. Y él incurre en falacia hominem diciéndole, ay, sí, claro, dices eso, pero qué bien que te empujas tu hamburguesón y tu hamburguesón es de carne animal. Entonces, fíjate que lo que yo estoy aquí, ¿no? Diciendo, en este caso es una falacia hominem. Estoy atacando la vida personal en lugar de atacar el argumento. Y a veces nosotros solemos hacer ello, hijo, para desacreditar las ideas de alguien. Hay mucha gente que sostiene, ¿no? Sus ideas, por ejemplo, profesora, yo estoy ¿no? Yo estoy en contra del aborto y da sus razones, ¿no? Da sus razones, pero hay mucha gente que en lugar de responder a las razones, lo que hace es atacar la vida personal. Ay, ¿y tú con qué cara vienes a decir que estás en contra del aborto si tú hace algunas semanas le has hecho abortar a tu enamorada, ¿no? Entonces, fíjate, esta es una falacia hominem, incluso agresiva, porque no estamos respondiendo al argumento, sino respondiendo, atacando la vida personal. Por ejemplo, se incurre en esta falacia dominem cuando de repente una chica da su opinión sobre el fútbol, que me parece que este debería ser así, que el juego debería ser, advierte su opinión. Pero alguien incurre en falacia dominem cuando le dice, ay, ya, 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 cállate, tú no hables porque tú eres mujer y las mujeres no saben de fútbol. Falacia dominem. Si tú crees que lo que ella ha dicho es incorrecto, es inválido, pues responde su idea, no ataque su vida personal. A la inversa, yo he asistido a algunos, antes por ejemplo asistí a algunos debates sobre el aborto
donde hablaban las chicas, las mujeres, y vertían su opinión, y era interesante. Pero no faltó por ahí que opinó un varón y dio su opinión. Y no faltó también alguien que se paró, una chica, y le dijo, mira, tú no hables, tú no deberías ni siquiera estar aquí, porque para empezar tú no sientes lo que sienten las mujeres, por tanto no deberías opinar. Claramente está ahí una falacia hominem, ¿no es cierto? Porque en lugar de responder a la opinión de la persona con razones, con argumentos, estamos atacando la vida personal. Entonces a eso se le llama falacias ad hominem, ¿ya? Contra la persona, ¿ya? Se ataca la vida personal en lugar del argumento. Falacia de ignorancia. Estas son las falacias donde se apela a la ignorancia o al desconocimiento de algo para afirmar una idea, ¿no? Se afirma la verdad de una proposición porque no se ha comprobado lo contrario o viceversa. Por ejemplo, mira, los extraterrestres no existen. Ya está, yo afirmo eso. ¿Listo? Los extraterrestres no existen. Oye, ¿por qué dices eso? Porque nadie ha comprobado su existencia. Entonces, fíjate, yo concluyo algo en base al desconocimiento de algo, en base a la ignorancia de algo. Entonces, yo digo que los extraterrestres no existen porque nadie ha demostrado que existan. O puede ser también a la inversa. Los extraterrestres sí existen. Oye, ¿por qué tú dices eso? Ah, pues porque nadie ha probado que no existan. Entonces, fíjate, apelo a la ignorancia o al desconocimiento de algo para afirmar una tesis. Podría funcionar también con Dios, ¿no? Oye, Dios existe. Oye, ¿y tú por qué dices que Dios existe? Ah, bueno, porque nadie ha demostrado que no exista. ¿Te das cuenta? Apelo a la ignorancia, al desconocimiento de algo que no se conoce, que no se sabe todavía. O puede ser, oye, Dios no existe. ¿Y por qué dices eso? No, pues porque nadie ha demostrado que sí exista. Entonces, fíjate, puede ser ¿no? Puede ser de los dos lados, ¿no? Pero en ambos casos seguimos apelando al desconocimiento, a la ignorancia de algo. Falacia de ignorancia. Esta falacia, dicho sea de paso, vino en el último proceso de examen de admisión. El ultimito nomás, ¿ah? ¿Ya está? Listo, ahí tenemos. Falacia de pregunta compleja, ya la vimos, la falacia que encierra, que tiene implícita ya la respuesta que se espera. Como por ejemplo, ¿usted le sigue robando a la empresa? La pregunta que te formulé al inicio de la clase. Es una falacia pregunta compleja porque ya lleva implícita la respuesta. O por ejemplo, querido, ¿me sigue siendo infiel? Entonces tú le dices no. Entonces si tú le dices no, significa que ya no le eres infiel, pero que antes sí le eras infiel. Y si tú le dices sí, peor pues, que antes eras y sigues. Por lo tanto, esta pregunta no está bien formulada, es una falacia de pregunta compleja. ¿Ya? Ahora, otra falacia, ¿listo? Antes de ver estas dos últimas, voy a colocar por aquí, ¿ya? Ya no me queda espacio, por aquí. Hay otra falacia, hijo, de atingencia, que se conoce, voy a colocar por aquí 9, 10, 11, esta es la 12, ¿ya? Falacia 12. Esta es la falacia de causa falsa, ¿ya? Causa falsa. ¿Cuál es la falacia de causa falsa? Cuando relacionamos eventos con causas de las que no hay ninguna coherencia, en las que no hay ninguna coherencia. En su mayoría de los casos, las supersticiones son falacias de este tipo. Por ejemplo, ay, hoy mira mal, efecto. ¿Y por qué? Ay, es que causa, se me cayó la sal. Fíjate que es una falacia de causa falsa porque no hay conexión lógica entre la conclusión y el efecto o entre la causa y el efecto, ¿no? Esta falacia, hijo, ha venido en el último proceso de examen de admisión. La falacia de causa falsa, donde, no recuerdo con exactitud la pregunta, pero donde se aseveraba que la causa de que ahora los jóvenes, ¿no? Las jóvenes estén quedando embarazadas a muy temprana edad, se debía a que ahora les están enseñando sobre métodos anticonceptivos en el colegio. Antes, en la época de quien decía esto, antes en mi época, no se enseñaban sobre métodos anticonceptivos y el embarazo no era tan común en los jóvenes.
pero ahora, como les enseñan métodos anticonceptivos, ahora sí hay más embarazos. Esa es una falacia de causa falsa, porque no hay conexión lógica entre que te enseñen sobre preservativos y que quedes embarazada. No hay conexión. Entonces, por eso se le llaman falacias de causa falsa, ¿ya? O, por ejemplo, hay gente que también asocia estas cosas, ¿no? Profesora, cada vez que llega mi hermana a visitarme, llueve. Cada vez que llega mi tía, por ejemplo, mi tía Olga, ¿no? En mi casa, por mi barrio, comienza a llover, ¿no? Siempre, profesora, siempre ocurre así, siempre ocurre. Entonces, hoy llueve. Ay, profesor, entonces hoy día va a venir mi tía Olga, hoy día va a venir mi hermana. Entonces, fíjate que eso es una falacia de causa falsa, porque no hay conexión lógica entre que llueva y que llegue alguien a tu casa. Pero fíjate que a veces nosotros relacionamos así, ¿no? No hay conexiones ahí. Por eso se llama causa falsa. ¿Ya? ¿Listo? Ahí tenemos entonces, ¿no? Ahora sí. Otras falacias, la falacia de generalización apresurada y la falacia de petición de principio. Estas son falacias que también han venido en el último proceso de examen de admisión. Por eso es que las he añadido, ¿ya? No son tan comunes, San Marco más ha preguntado por las anteriores y por las de ambigüedad, pero no está de más que lo sepas por si de repente vuelve a colocar alguna pregunta sobre este tipo, ¿ya? La falacia de generalización apresurada consiste en considerar casos excepcionales y formular apresuradamente una regla que se pretende válida para todos los casos. Es decir, porque ocurre en algunos casos excepcionales, entonces ocurrirá en todos los demás casos. Se infiere de pocos casos una ley general, ¿no? La falacia de generalización apresurada o de falsa generalización. Cuando vemos que la situación, digamos, ocurre en 3, 4, 5 eventos, entonces llevamos a generalizar, ¿no? El error de inducción, por ejemplo, ¿no? Cuando a partir de casos, una cierta cantidad de casos particulares, queremos arribar a una conclusión general. Por ejemplo, si permitimos que las personas con glaucoma usen marihuana medicinal, fíjate que se permite el uso de la marihuana en términos medicinales, solo para las personas con glaucoma. Entonces, alguien incurre en una falacia de generalización apresurada cuando dice, bueno, pues, si permitimos que las personas con glaucoma usen marihuana medicinal, entonces deberíamos dejar que todos consuman marihuana. Entonces, fíjate que pasamos de un caso excepcional a una generalización apresurada. Decimos que si las personas con glaucoma consumen marihuana, entonces que todos lo consuman, como que va a ser beneficioso para todos, ¿no? Entonces, aquí se ha incurrido en una falacia de generalización apresurada, porque funciona en un caso, hay personas que dicen, ya, ahora que todos lo consuman, que todo, ¿no? Generalización apresurada. La falacia de petición de principio o de argumento circular ocurre cuando la proposición que se quiere aprobar ya se incluye implícitamente entre las premisas. Por ejemplo, yo quiero probar lo siguiente, ¿no? Mira, supongamos que Jacques Lacan no miente cuando habla, ¿ya? Entonces, mira, esa es mi suposición, mi punto de partida. Supongamos que Jacques Lacan no miente cuando habla, ¿ya? Es decir, que cuando él habla siempre dice la verdad, ¿ya? Premisa 1. Premisa 2. Jacques Lacan está hablando. ¿Qué significa? Que si está hablando, está diciendo la verdad. Por lo tanto, Jacques Lacan está diciendo la verdad. Date cuenta de algo. Lo que quieres concluir ya lo has supuesto de antemano en la premisa. A lo que quieres llegar, a lo que quieres arribar, ya está implícitamente en tu premisa original. Tú quieres demostrar que Jacques Lacan no miente, que dice la verdad, pero para probarlo, esta conclusión ya forma parte de tus premisas, ¿no? Supongamos que Jacques Lacan no miente cuando habla. Entonces, tu conclusión forma parte de tu argumentación ya.
Y si tú te das cuenta, este es un argumento circular, ¿no? Esto es como un círculo vicioso. Lo que yo quiero comprobar ya forma parte del punto de partida. Por eso se le llama argumento circular o argumento de petición de principio, cuando lo que quieres concluir ya está incluido implícitamente entre las premisas. Yo quiero aquí demostrar que Jacques Lacan dice la verdad, pero lo que yo quiero comprobar ya forma parte de mi suposición, ya forma parte de mi premisa, ya forma parte de mi argumento. Entonces, ¿cómo voy a demostrar algo así? Pues se le llama falacia circular, falacia de argumento circular, ¿ya? Ahí tenemos entonces. Listo. Y para terminar, tenemos por aquí las falacias de ambigüedad que, como te dije, surgen por el mal uso del lenguaje. Tenemos las falacias de equívoco. Estas falacias se generan cuando empleamos una palabra en más de un significado en sentido polisémico, como por ejemplo la siguiente estructura. Fíjate. Premisa 1. Carmen es una heroína. Pregunta, ¿a qué hace alusión aquí el término heroína? ¿Qué significa? Carmen es una heroína. ¿A qué hace referencia? ¿A qué hace referencia? ¿Qué significa ahí heroína? ¿Narcóticos? ¿Carmen es un narcótico? No. Ahí justo está el problema. Pero analiza, ¿a qué hace referencia? Claro, heroísmo, valiente, una mujer valiente, ¿no? ¿Listo? Vendría a ser como un adjetivo, ¿no? Un adjetivo, una buena cualidad, ¿no? Ya. Premisa 2. La heroína es una droga. Pregunta, ¿a qué hace referencia aquí ahora la palabra heroína? Ah, profesora, no, pues ahí sí, profesora, entra lo que dice mi compañero. Una droga. Aquí sí es un sustantivo. Entonces, aquí heroína significa valiente y aquí significa una droga. Pero si tú te das cuenta, estoy utilizando la misma palabra con diferentes significados, sentido polisémico. Al utilizar una misma palabra con dos sentidos diferentes, concluyo, ¿no? O infiero una conclusión incorrecta. A ver, muchachos, infiere cuál sería la conclusión de ese ejemplo. ¿Cuál sería la conclusión de ese ejemplo? Carmen es una heroína. La heroína es una droga. Por lo tanto, ¿cuál será la conclusión? Derívala de esas dos premisas que tienes ahí, derívame la conclusión. Profesora, la conclusión sería que Carmen es una droga. ¿Eso es posible? ¿Eso es posible, hijo? Es que, profesora, es mi droga, pues, profesora. No. ¿Es posible? Entonces, fíjate, la conclusión sería errónea. La conclusión sería inválida. ¿Por qué? Porque digamos, ha partido de un error. Hay dos palabras que se han utilizado en sentidos diferentes. A estas se les llama las falacias de equívoco, cuando utilizamos una palabra en un argumento que tiene más de un significado. ¿Ya? ¿Listo? Ahí tenemos, ¿no? Falacias de anfibología, cuando existe una mala construcción gramatical, lo que genera una mala interpretación. Por ejemplo, mi mamá era experta cometiendo este tipo de falacias. Pero mira, mamá con sus recaditos, ¿no? Hace pues años no había celulares, ¿no? Entonces cuando mi mamá me dejaba un recado, me lo dejaba siempre en un papel, ¿no? Mi mamá era experta. Pero mi mamá me dejaba mensajes como este, ¿no? Fuimos al cine y después al restaurante. Te dejamos un mensaje para que nos viéramos allá. Entonces, cuando tú lees esto, lo primero que te preguntas es, ¿no? A ver, se fueron al cine y después al restaurante. Me han dejado un mensaje para que nos viéramos allá. ¿Pero dónde la voy a ver? ¿En el cine o en el restaurante? Entonces, como te puedes dar cuenta, este entrecomillado es una falacia de anfibología, porque se presta una mala interpretación. No es clara la información. Lo mismo ocurre aquí. Ay, Santiago me gusta. Ay, Luis me encanta. Le voy a pedir que sea mi novio. Pero entonces uno se pregunta, pero espera, ¿a quién le va a preguntar? ¿A Santiago o a Luis? Entonces, este entrecomillado constituye una falacia de anfibología. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no?
un titular del diario, de un diario nacional que siempre lo recuerdo, mira. El burro de Ollanta Humala le rompió las piernas a Nadine Heredia. Fíjate que esto constituye una falacia de anfibología, porque cuando uno lee esa oración se pregunta, ¿el burro? ¿Qué burro? ¿El burro, el burro, el animal? El burro llanta? ¿Te das cuenta? Entonces es una falacia de anfibología. Profesora, puedo darme cuenta que quienes cometen este tipo de falacias son los diarios, son expertos. ¿Cuándo más incurre en esta falacia? Cuando no escribimos bien, mala construcción gramatical, cuando no colocamos la coma, por ejemplo, ahí incurrimos en falacias, ¿no? Y finalmente las falacias de énfasis. También los diarios son expertos incurriendo en esta falacia. Cuando de todo lo que argumentamos resaltamos una parte de la que queremos llamar la atención. Esa parte que resaltamos, ¿no? Le cambia o puede tener otro sentido, ¿no? Por ejemplo, mira aquí. Y esto no me lo invento, es un diario de verdad, dijo, ¿ah? Un titular de verdad. A Sagasti lo clavan primero. Usualmente las falacias de énfasis están entre comillas o están en mayúsculas, ¿ya? Entonces, fíjate este titular. A Sagasti lo clavan primero. Oye, cuando uno lee ese titular, entonces se queda como, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué quiere decir? Cuando te acercas al periódico dice, el presidente dará el ejemplo, será el primero en ser vacunado. Entonces, si tú te das cuenta, lo que ellos quieren decir es esto, que el presidente va a ser el primero en ser vacunado. Pero para llamar la atención y generar un morbo, ¿no? Y cambiándole el sentido de la argumentación, colocan a Sagasti y lo clavan primero. U otro titular. Susy Díaz ingresó a San Marcos. Mire, ella sí pudo, ¿no? Titular, entre comillas, en mayúscula, ¿no? Entonces uno lee ese periódico, ¿Susy Díaz? Y entonces abajito, para comprar entradas para un concierto. Entonces fíjate que si uno simplemente lee esto, se genera una mala interpretación, ¿no? Porque entonces uno se pregunta, caramba, ¿Susy Díaz ingresado? ¿Y yo no ingresé? ¿Te das cuenta? Entonces, falacia de énfasis, cuando queremos resaltar una parte del argumento, cambiándole el sentido de la argumentación, ¿ya? Varios policías. También, por ejemplo, policías ingresaron a San Marcos para mantener el orden, ¿no?, de la ciudad universitaria. Entonces ahí tienes, ¿no?, falacias de énfasis. Los comerciales cometen también ese tipo de falacias. Cuando te quieren vender un producto, 2 por 1, 4 por 1, 3 por 1, grandote, compre, ¿no? 60% de descuento. Y cuando tú miras abajito, dice, ¿no? 60% de descuento, pero en algunos productos seleccionados. O a veces con tarjeta de crédito, ¿te das cuenta? Falacias de énfasis también, resaltan solo una parte del argumento que puede generar confusión o más de una lectura. Listo, muchachos. Entonces, hasta aquí hemos terminado con todo el bloque de las falacias y en general con la lógica, ¿ya? La próxima semana ya nos estamos encontrando para las 2 últimas clases, ¿no?, que ya nos estarían quedando pendientes. La próxima semana, de hecho, no tenemos clase, ¿ya?, pero ya recuperamos el día domingo, así que tienes ahí un descansito, unas horitas para que descanse la próxima semana. Ya nos estamos reencontrando en la semana de agosto, si mal no recuerdo. Creo que sí, ya está. Pero bueno, de todas formas, yo de antemano les deseo, muchachos, que sigan estudiando, que sigan esforzándose, porque el examen ya está a la vuelta de la esquina, ¿ya? A repasar la teoría. Ya comenzamos el repaso en unas semanas y recuerda que el repaso es estrictamente práctico, ¿ya? Así que a ponerle ganas, todo el empeño, a estudiar, a repasar, a armar esquemas, ¿listo? Un consejo importante que les doy, muchachos, porque es siempre lo que se ve y por los años que tengo ya enseñando, es lo que siempre he visto. No estudies los cursos que dominas, no estudies tus cursos favoritos, no estudies los cursos que, no sé, pues, el profesor me gusta, la profesora me gusta y eso voy a estudiar. No, tienes que estudiar todos. Tú no ingresas a la universidad solo sabiendo matemática, ni solo sabiendo letras, ni solo sabiendo ciencias. Ingresas a la universidad conociendo
todo. Así que repasa, estudia, no desacredites y no menosprecies ningún curso, porque todos suman, hasta trigo. Trigo no viene, dice, igual vienen, aunque sea una preguntita por ahí. Así que muchachos, por favor, a estudiar, esforzarse, ya está, que ya estamos próximos ya al examen de admisión y nada, ¿ya? Aquí nos quedamos, muchachos, un fuerte abrazo para todos, cuídense mucho y ya nos encontramos en unas semanitas, ¿ya? Cuídense, nos vemos, muchachos.